Ahora vamos a conocer el comando create table. Ya sabemos que puedo crear base de datos, un comando sencillo, pero la base de datos es vacía todavía. Ahora tenemos que crear las tablas, ¿no ve? Y con el comando use vamos a poder cambiar de una base de datos a otra. El comando use es importantísimo, jóvenes, porque, en otras palabras, aquí, quiero que entiendan esta partita más. Cualquier comando que yo escriba, va a afectar a la base de datos que tengo seleccionada. Por eso es importante saber a qué bases tengo seleccionada en este momento. Por ejemplo, si yo ahorita estaría colocando, digamos, estoy colocando un comando que permite crear una tabla, digamos que este va a crear una tabla, ¿quién me puede decir en este momento en qué base de datos va a crear dicha tabla? Involhub. En InvolHub, porque es la que tengo seleccionada. Por eso es importante. Muchas veces, este es un error común de los estudiantes, ¿ya? Agarran y no se dan cuenta que donde sea está. Ahí está. Digamos, en máster, ahí. Crean las cosas y todos lo están creando en máster. Y cuando vemos aquí, yo les digo, a ver, quiero ver tus tablas. Les digo, veo, me voy a InvolHub y sus tablas están vacías. Y me dicen, pero yo he creado, le dicen, ah, claro, es que lo has creado en máster y ni siquiera deberías crear aquí. Aquí no deberíamos crear nada porque esta tabla, esta base en teoría no debería tocarse porque es una base del sistema, pero tú te has equivocado. Entonces, importante el comando use y hay que estar bien en la mente de que cualquier código que yo ejecute va a afectar a la base de datos que tengo seleccionada. En este caso, si yo estaría insertando un registro, digamos, va a afectar va a querer insertar en una tabla que pertenezca a la base de datos más. Entonces, eso ya lo vamos a ver con el ejercicio, pero ya quiero que se meta a la cabeza aquello, ¿ya? Vamos a la creación de tablas. Entonces, aquí vamos a poner, y aquí vamos a quedar, create table. Listo, ¿ya? La creación de tablas ya no es tan sencillo, ¿ya? Ya no es tan sencillo, ¿ya? Y para que el día lunes ya arranquemos todo código, necesitamos recordar esto, ¿ya? Necesitamos recordar esta parte de acá y sobre todo necesitamos recordar lo de la programación, ¿ya? Sobre todo eso, lo de la programación necesito yo verlo, ¿ya? Voy a crearme esta tablita, ¿ya? Esta tablita voy a crearme. Me lo voy a copiar esta vez si se puede copiar. Ah, no se puede. Voy a insertarme una tablita, ¿ya? ¿Cuántos columnas tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ahora sí. A ver, 8 voy a crear yo. Insertamos, forma una tabla de 8 columnas, 2 filas, listo. Voy a crearme la tabla, esto como ejemplo. Tabla cliente, ¿ya? Con este ejemplo lo vamos a hacer todo esto. Y de guión bajo cliente, nombre, paterno, materno, materno, ¿qué más? Dirección, CI, edad y fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Así está, ¿no ve? Entonces acabo de crear esta tabla de acá, que lo voy a quitar el tamaño a 12, ahí está. Y voy a ir recorriendo esto para ganar más espacio ahí. ¿Ya? Muy bien. Sabemos que este es el atributo primario. Este es el atributo primario. Lo voy a poner subrayado y ahí está. Estos son normalitos, ¿no? Le vamos a quitar la negrilla y ya está. Voy a insertar datos. Mientras voy insertando datos, ¿quién me puede decir qué es un tipo de dato o cuáles son los tipos de datos que hemos avanzado en programación? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son los tipos de datos que hemos avanzado en programación? Acuérdense, Textuales. ¿cuáles? ¿Cuáles? Se han olvidado, jóvenes, no puedo creer. Int, Ya. float, Int es uno. ¿Cuál más? float, Ya, float. Tree. char, Ya, char. Después, ¿cuál más? String. ¿Se acuerdan?
Ya, ya, muy bien, se han acordado. Los tipos de datos, ahí no, está bien esto. Los tipos de datos en programación que hemos visto teníamos el int, teníamos el float, teníamos el double, teníamos el char, teníamos el string, teníamos el void y el bool. ¿Se acuerdan? A estos tipos de datos los hemos llamado tipos de datos primitivos, ¿sí o no? Ahora quiero que me digan, ¿para qué sirven estos tipos de datos? ¿En qué lo hemos usado? ¿Para qué sirven? Para insertar números enteros, números con decimales y demás. Ya, ya, lo que su compañero dice, pero tal vez no es la palabra adecuada para insertar, sino que los tipos de datos definen la naturaleza del almacenamiento. Por eso cuando nosotros declarábamos variables, acuérdense, digamos, le poníamos int a. Esto era una declaración de variable en programación, ¿sí o no? Pero al decir int a, les he explicado y vamos a recordar ahora, al decir int a, yo les decía que int a significa que se está reservando un espacio en la memoria, ¿se acuerdan? Un espacio en la memoria. Y esta palabra int, que es el tipo de dato, me indica que en este segmento de memoria solamente pueden almacenarse valores que sean enteros, ¿sí o no? ¿No ve? ¿Se acuerdan ahora? Sí, ¿No ve? Aquí solamente permitíamos valores enteros. Pero ¿qué pasaba si yo le ponía, digamos, float? Entonces, estoy cambiando de tipo de dato. Ahora significa que en esta variable A pueden entrar valores que tengan valores puntos decimales, ¿sí o no? ¿No? Digamos, un ejemplo puede ser 23.56, digamos, ahí está. Y así. Entonces, se dan cuenta que los tipos de datos, en este caso los que hemos avanzado en programación, definen la naturaleza del almacenamiento de las variables, ¿ya? En otras palabras, me dicen qué valores pueden almacenarse y qué valores no. Por ejemplo, si yo pongo aquí string A, ¿estará bien que se guarde este valor, digamos? ¿Sí o no? El tipo de dato string, ¿qué cosa me dice? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué información se puede guardar? Ya pues jóvenes. El int me dice valores enteros, el float decimales. ¿El string cuál es? cadena de caracteres. Exacto, cadena de caracteres. Entonces, el número 22 no podría estar guardado aquí. Si es número, por eso le poníamos entre comillas, ¿no ve? Porque si le ponemos entre comillas, a esto llegaría a ser un carácter, porque los números también pueden ser tratados como caracteres. Hemos hablado bastante de esto. Pero ¿qué pasa si le pongo aquí, digamos, Beto? Ya, o digamos, no, digamos aquí le ponemos Alberto. Este valor se podrá guardar en este segmento que se llama A, string A. Alberto sí se puede guardar o estaría mal también. ¿Qué opina? Está bien. Está bien, pues no tengan miedo de parte. Está bien. Claramente esto es una cadena de caracteres, pues entonces sí se puede guardar acá, ¿no? Pero esto sí estaría mal. 12 como número no se podría guardar, porque esto es para cadenas, ¿no? No para números. Aunque el número puede ser considerado un carácter, pero tendría que estar entre comillas dobles, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Así hemos avanzado en programación. Entonces, estoy recordando esto porque ahora vamos a aplicar el mismo criterio aquí. Las palabras reservadas definen la estructura de almacenamiento, no palabras, los valores, ¿no? Definen, en este caso, qué valores van a ser almacenados en las variables que estamos declarando. Al decir string A, estoy diciendo que en la variable A, que internamente va a ser un segmento de memoria, están permitidos solamente cadenas de caracteres, nada más. Al decir int A, lo mismo, estoy diciendo que la variable A en su segmento solamente va a poder guardar valores enteros. ¿O será que se puede guardar aquí, digamos, en este caso, digamos, no sé, digamos, mamán? ¿Se podrá guardar este valor en una variable declarada de tipo entero? No, No, porque claramente al ponerle int, estoy diciendo que solamente van a guardarse valores enteros. Entonces está mal, ¿sí o no? Entonces, hemos recordado esto, estoy recordando esto, porque ahora tengo que aplicar lo mismo.
En SQL también existen tipos de datos, ¿ya? Tipos de datos en SQL. SQL Server le voy a poner, ¿ya? Entonces, también tienen tipos de datos, también existen los tipos de datos, ¿ya? Tipos de datos vamos a poner, ¿ya? Que funcionan de la misma forma, con la diferencia de que en programación yo usaba los tipos de datos para la declaración de mis variables. En este caso, alguien dirá, pero ¿dónde vamos a usar aquí los tipos de datos si no tengo variables? Claro, no estamos trabajando con programación en ese caso, ¿no? Pero los tipos de datos se usan para definir la estructura de almacenamiento o la lógica de almacenamiento para las columnas. Para eso me sirve, ¿ya? Para definir qué valores se pueden guardar, pero por columna se hace. Cada atributo es como si fuera una variable y definimos para cada columna. ¿Se entiende? Entonces, vamos a conocer los tipos de datos de SQL, ¿ya? Los tipos de datos en SQL se clasifican en dos grupos. ¿En qué grupos? Bueno, en tres grupos, son varios, pero vamos a clasificar nosotros en tres grupos, ¿ya? Los tipos numéricos. Tenemos los tipos fecha y los tipos texto. Ya tenemos esto, ¿ya? En SQL hay N. Ya no es como en programación. En programación tenemos solamente los que hemos mencionado, los tipos primitivos. Todavía no han aprendido ustedes a crear tipos de datos, en este caso abstractos, ¿no? O definidos por el programador. Eso lo van a hacer en programación 2, ¿ya? Es un mundo un poquito más complejito, pero lo van a aprender. Entonces, en este caso, en SQL Server hay más cantidad de tipos de datos, ¿ya? Lo vamos a clasificar nosotros en estos tres grupos, que para mí son los más importantes y esenciales, ¿ya? Estos tres grupos, los tipos de datos numéricos, los tipos de fecha y los tipos de texto, ¿ya? Dentro del grupo de los tipos numéricos vamos a encontrar al int, igualito. También hay el int, que funciona de la misma forma. El tipo de dato int define almacenamiento o sirve, igualito, sirve para valores numéricos enteros, igualito que en programación, el int, ¿ya? Define valores enteros, ¿ya? Después tenemos, también hay el float, ¿ya? Que define, en este caso que define, o sirve, aquí no, sirve para valores numéricos, con decimales, También hay el doble, ¿ya? Que sirve para lo mismo y demás, pero no lo voy a mencionar porque ni siquiera este float que estoy poniendo aquí se usa, ¿ya? No es tan utilizado. Hay otro tipo de dato bien especial en SQL que se llama decimal, ¿ya? Se llama decimal, tiene esta estructura, decimal, entre paréntesis, coma, D, digamos, así funciona este tipo de dato, que sirve también, para valores numéricos con decimales definidos por las variables E y de E para la cantidad entera y D para la cantidad decimal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de dato, que obviamente no existe en C++, como tipo de dato numérico primitivo, bueno, como tipo de dato primitivo no está, sí hay el float, sí hay el int, pero en este caso SQL tiene más tipos de datos, ¿ya? Tiene muchos más. Entonces, el tipo de dato, en este caso decimal, es mejor que el float, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque el float, el int no hay ningún problema. El int sí no sirve, es el más usado, porque sirve para valores enteros, sí, no hay ningún problema. El float sirve para valores numéricos con decimales, pero él me va a guardar la cantidad n decimales que hay, o sea, me va a dar con varios decimales, ¿ya? Todos los decimales, si alcanza en su memoria, lo va a poner. En cambio, este tipo de dato llamado decimal, que tiene dos valores, mira, entre paréntesis, el valor de E y el valor de D, sirve para valores numéricos con decimales definidos por las variables E para la cantidad entera y D para la cantidad decimal. ¿Eso qué quiere decir? Aquí un ejemplo. Decimal, digamos, de 5,2. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, con esto estaríamos diciendo que se va a guardar un decimal con 5 dígitos en la parte entera y 5 dígitos en la parte, perdón, 2 dígitos en la parte decimal. Entonces, la ventaja que tiene este frente a este otro es de que yo aquí puedo definir cuántos dígitos quiero mostrar en la parte entera y cuántos en la parte
decimal. En cambio, aquí yo no puedo setear aquello, yo no puedo decir cuántos quiero mostrar. Me va a mostrar todos los decimales que contenga y a veces eso me puede fallar. En cambio, entonces, el tipo de datos decimal es más evolucionado que el float. Guarda lo mismo, pero yo puedo definir cuántos decimales quiero y cuánta parte entera quiero. Entonces, esto es un poco más administrable por mí. Por lo tanto, entre el float y el decimal es más usado. Eso lo voy a poner con rojo. Existe el tipo de dato float, pero yo prefiero usar el decimal porque me permite a mí tener más control gracias a que puedo definir la cantidad de dígitos en la parte entera y la cantidad de dígitos en la parte decimal. Y listo. Estos dos, el decimal y el int, para mí son los tipos de datos numéricos más utilizados. Pero no quiere decir que los dos son los únicos. Ojo con esto. Si ustedes investigan un poquito más de los tipos de datos en SQL, van a encontrar que hay muchos tipos de datos más aquí. Que algún día podemos hablarlo, ¿ya? Me gustaría explicarles eso de la longitud, de la cantidad de bytes que tiene, la longitud y la cantidad o el rango de números que pueden ingresar. O sea, tiene su mundo también aquello, no es tan sencillo. Por ejemplo, van a encontrar ustedes otro tipo de datos como sea el bhint, por ejemplo, aquí. Hay otro que es el bhint. Aquí, bhint se llama. Que es lo mismo que el entero, que el int sirve para guardar números enteros también, pero lo que hace variar es la cantidad de bits que va a tener o de bytes que va a tener para su almacenamiento. El bhint tiene 64 bits, que quiere decir que va a poder almacenar números mucho más grandes, ¿ya? Pero no voy a entrar en ese detalle, todavía no voy a entrar en ese detalle. Por el momento, para nosotros, estos dos son los tipos de datos numéricos más utilizados. Y son, ¿ya? Pero quiero que sepan que hay muchos más que con el tiempo lo tienen que estudiar, sí o sí lo tienen que estudiar. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. En los tipos de datos, gracias, en los tipos de datos de tipo fecha, también hay varios, ¿ya? Pero solamente vamos a trabajar nosotros con los más comunes y usados. ¿Cuáles? Tenemos el tipo de dato date, ¿ya? Y tenemos el tipo de dato datetime, ¿ya? Datetime, ¿ya? Son los dos más usados. El tipo de dato date lo que hace es sirve para almacenar una fecha. Para eso sirve. Sirve para almacenar una fecha. En el formato año, aquí ya. Bueno, se puede guardar en cualquier formato. Hay varios formatos que soporta, pero yo prefiero trabajar con el formato año, mes, día. Se puede setear el formato, ¿ya? Podemos trabajar al revés, día, mes, año también. O podemos trabajar con toda la palabra. 2 de marzo del 2021. O sea, se puede trabajar con todo aquello. Hay diferentes formatos, pero quiero que tengan que se guarda el año, el mes y el día. No importa el formato, si es formato largo o formato corto también se llama, ¿no? Entonces, pero se almacena así, ¿ya? Sirve para guardar fechas, ¿ya? Y el formato que vamos a trabajar nosotros va a ser año, mes, día con el guión. O sea, este va a ser el formato que nosotros vamos a trabajar, como hemos puesto aquí, ¿ya? Es el más adecuado. Pero hay otros formatos también, luego los explico, ¿ya? Ahora, tenemos el siguiente tipo de dato para fecha, en la categoría fecha, que es el datetime, que lo que hace es guardar, sirve para almacenar. También guarda una fecha, pero también guarda la hora, por eso viene del daytime, ¿ya? De fecha y hora, time, de tiempo, ¿no ve? ¿En qué formato? En este mismo formato lo guarda, ¿ya? En este mismo formato, año, mes, día, pero para guardar la fecha, primero guarda la fecha siempre, y luego guarda la hora. ¿En qué formato? En formato hora, coma, bueno, dos puntos pone. Hora, minuto, segundo y milisegundo. Entonces, el datetime guarda fecha y también la hora. Y estos dos estudiantes son los tipos de datos más usados para los tipos fecha. Hay otros más, por ejemplo, vamos a encontrar con otro tipo de dato que es el time. El time, por ejemplo, solamente guardaría el tiempo, o sea, una hora, que esté en hora, en este formato, que esté en hora, minuto, segundo. Ahí está. También tenemos otro tipo que es el year, por ejemplo, ¿ya? El year. Year lo que haría es guardar solamente una fecha. O sea, no son los únicos estos dos que hay, el date y el datetime. Hay otros como el time, year, hay day para guardar una fecha que es día nada más. O sea, hay varios tipos de datos en esta categoría, pero nuevamente, los dos que vamos a usar nosotros, los dos que son los más esenciales y los más utilizados son el date y el datetime, ¿ya? Pero nuevamente, quiero que estudien. Tenemos que sí o sí nosotros tenemos que estudiar los diferentes que hay, ¿ya?
todos los que hay. Algún día vamos a hablar sobre tal vez los tipos de datos, un tallercito entre todos podríamos hacer, ¿no? Con todos los estudiantes. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? Sí. Sí, sí. Ya. Vámonos a la última categoría. Ya estamos terminando la clase. En la última categoría tenemos a los tipos texto, dice, ¿no? ¿Qué son los tipos de datos tipo texto? Para guardar texto, como su nombre dice, ¿ya? Los tipos de datos más comunes en SQL Server son el varchar N, así se le llama, varchar N, y tenemos al tipo text. Hay más, inclusive aquí está el char también, hay el string también, igual que se llama string también hay, ¿ya? O sea, hay string, ¿no? Hay también estos dos, pero nosotros vamos a trabajar con estos dos, o sea, también hay el char y hay el string, pero SQL Server tiene tipos de datos más evolucionados, ya no son primitivos, son más evolucionados, como el decimal. Este decimal, por ejemplo, que te diga la cantidad de decimales está genial, ¿no? En C++ no hay un tipo de dato para la fecha, no hay eso. En C++ solamente hay para el int, el float, los que hemos hablado, los primitivos, ¿ya? En programación 2 ya van a ustedes a conocer, van a aprender a construir sus propios tipos de datos. Bien bonito aquello, pero todavía no. En cambio, en SQL Server tiene tipos de datos más evolucionados, ¿no? Si se dan cuenta, no son tan primitivos, ¿no ve? En tipo texto tenemos el tipo varchar N y el text. El varchar sirve para almacenar valores alfanuméricos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir valores alfanuméricos? Quiere decir que guarda, como su nombre dice, cadena de caracteres. Pues que los caracteres pueden ser letras, ¿no? Del alfabeto, en mayúscula, minúscula. Los números también pueden ser trabajados como caracteres. Y los símbolos, puede ser la arroba, el guión, el gusanito, la barra, que también son parte de aquí. Entonces, todo eso son tomados en cuenta como caracteres, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de valores se pueden almacenar en un varchar, con la diferencia de que en ese caso definiendo la longitud por la variable n. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo aquí. Digamos, varchar de 5. ¿Esto qué quiere decir? Estoy diciendo que se va a guardar caracteres, ya sea números, en este caso texto, ¿no? Que sea números, letras, símbolos, lo que sea. Pero este número 5 lo que define es la dimensión, la longitud. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la longitud de los caracteres que puede poner solamente van a ser 5. ¿Se entiende? Ahí está. Definiendo la longitud o dimensión por la variable n. Entonces aquí puedo poner cualquier valor. Puede ser el 5, puede ser el 10. Entonces yo puedo ir poniendo aquí cuál va a ser la dimensión máxima de los caracteres que van a poder almacenar. En ese momento si le pongo varchar 15, quiere decir que se va a almacenar caracteres, pero con un máximo de 15 caracteres, ¿sí o no? ¿Se entiende el varchar? Sí, Sí, sí. ¿No? Entonces, definimos la cantidad. Su contraparte, el text sirve para almacenar valores alfanuméricos también, alfanuméricos, ¿ya? De enorme magnitud, sin tener un límite definido, ya está. Este tipo text, ya, no es que sea infinito, ¿no? En este caso, tiene un límite, ya. Es más, en un varchar, el máximo de caracteres que puedo definir es 256. ¿Ya? 256 caracteres es el máximo valor que yo puedo poner en un varchar. Si yo quiero sobrepasar este valor, entonces ya no lo puedo hacer. No hay varchar de 500, por ejemplo, no hay aquello. Entonces, en este caso, lo que yo tendría que usar es un text. El text sirve para almacenar valores alfanuméricos de enorme magnitud, sin tener un límite definido. Es bien grande. Textos enteros, libros enteros que tienen miles de cientos de caracteres, se pueden guardar en un tipo text, porque no tiene definido un límite. Ya es bien amplio aquello. ¿Ya? En cambio, en un varchar, sí o sí tengo que poner un límite definido por la variable n. La ventaja es que el varchar, al definir una variable, una dimensión n, el espacio que me reserva en memoria es bien corto. En cambio, el text obviamente va a necesitar mucho más espacio
y mucho más procesamiento para trabajar. Entonces, la desventaja es, este ocupa más recursos que este, pero la ventaja es que este de acá sirve para guardar varios textos sin ningún límite. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, estos serían los tipos de datos más utilizados en bases de datos. Hay más en tipos de texto, aquí también hay más, está el string, está el char, hay muchos tipos de datos más. Inclusive en SQL Server hay otra categoría llamada money, ¿ya? Tipos money. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que son tipos de datos para trabajar con diferentes monedas que ya están establecidas, como el dólar, el euro y demás. Ya el boliviano no está porque nosotros ni siquiera nos den consent, ¿eh? Pero en este caso no hay nuestra moneda, pero hay el tipo money. Entonces, los tipos de datos en SQL Server son más evolucionados que los que hay en C++, pero tengan en cuenta que su trabajo es lo mismo. Los tipos de datos en C++ definían el almacenamiento, la naturaleza del almacenamiento de las variables. Ahora, en base de datos, los tipos de datos que son más evolucionados van a definir la naturaleza de almacenamiento de las columnas de mi tabla. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces todo está claro, ¿no? Si no hay consultas. ¿No ve? Sí. Ahora, ¿para qué hemos avanzado esto? Con esto vamos a terminar. ¿Para qué hemos avanzado esto? Porque antes, jóvenes, antes de que yo empiece a crear las tablas en el SQL con el comando, tengo que definir el tipo de dato para cada columna. Para cada columna de mis tablas, tengo que saber qué tipo de dato va a tener. Eso es lo primero que tengo que tener en mente, ¿ya? Porque si no tengo el tipo de dato, no voy a poder crear las tablas. Ya la creación de tablas es bien sencilla. Lo más principal es que definamos un tipo de dato correcto para cada columna, ¿ya? Y es lo que en este momento vamos a hacer, ¿ya? Con lo que hemos aprendido, con los tipos de datos que hemos aprendido, vamos a definir el tipo de dato adecuado para cada columna, ¿ya? Voy a empezar con la columna ID cliente, que sabemos que es mi llave primaria. Entonces, el tipo de dato que ustedes van a escoger no es pues cualquiera a su gusto, ¿ya? El tipo de dato que van a escoger tiene que estar en función a los datos que están registrando. Por eso es importante el diagrama lógico, ¿no? Aquí nosotros ya hemos insertado 5 registros para insertar, les decía, ¿no ve? Hemos insertado registros para poder ya darnos cuenta cuál es el tipo de dato adecuado viendo los registros que hemos insertado. Esos registros ya nos sirven como una idea inicial para poder escoger el tipo de dato adecuado, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, en la columna ID, que es nuestra llave primaria, que sabemos que aquí el valor de esta columna es definida por mí, ¿no ve? Porque este campo yo me lo he aumentado, ¿no es cierto? Yo puedo poner el valor que quiera acá. Pero si yo observo los datos aquí, los valores que yo manejo son números. Entonces, el tipo de dato más adecuado para esta columna va a ser el int. ¿Sí o no? Además de que nosotros vamos a manejar siempre números aquí, ¿ya? En la llave primaria. Por lo tanto, se podría decir que int va a ser el tipo de dato para esta columna siempre, ¿ya? Ahora, ya hemos definido el tipo de dato para esa columna, que ya sabemos que va a ser un int, ¿ya? Nuestras llaves primarias van a ser int siempre. Vamos a trabajar con int siempre, ¿ya? Procedemos a la siguiente columna, que va a ser el nombre. ¿Estará bien si le pongo int como tipo de dato para la columna nombre o cuál será el adecuado? String. Ya, pero nosotros no tenemos string todavía. ¿Cuál tenemos aquí? El varchar. Batch. El varchar. No. También. Puede ser el varchar y puede ser el text. ¿No veo? No, cualquiera de los dos puede ser. Pero si nosotros ya pensamos a nivel de recursos de la máquina, recursos de la computadora, ¿cuál me conviene más? Los nombres de una persona, ¿será que necesita tener extensa memoria para guardar nombres? ¿Será que hay un nombre que tiene 110,000, digamos, caracteres? No ve. Recuerden que el tipo text es para guardar caracteres enormes. No hay límite definido. Los nombres no sobrepasarán pues ni siquiera los 100 caracteres. Entonces, me conviene declararlo con un varchar para que así no sobrecargue los recursos de la máquina, ¿sí o no? Del servidor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el tipo del nombre va a ser un varchar porque son caracteres, sabemos.
¿Cuánto de longitud le ponemos? La longitud es importante. En el varchar, si le pones una longitud, digamos, de 4 caracteres, estamos mal. ¿Por qué digo que si le pongo 4 caracteres está mal? Porque ya le estamos poniendo un límite de 4 Ya. y Pero- los nombres tienen más. exacto, eso. O sea, sí o sí tengo que ponerle un límite, pero tengo que poner un límite pues, coherente. Si le pongo 4 caracteres, solamente va a poder entrar José tal vez. Ni siquiera María va a poder entrar aquí. ¿Por qué? Porque María tiene más de 4 caracteres. Mari va a entrar. Ya no va a entrar A. ¿No ve? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es jugar un poquito con la cabeza, decir, a ver, ¿cuánto será el límite adecuado para los nombres? Pensando siempre en todos los datos, pensando, digamos, que en el caso extremo hay personas que tienen 3 nombres, ¿no ve o no? Entonces, a ver, pensaremos en los, digamos que hay 3 nombres y demás. ¿Les parece si le ponemos aquí 50 caracteres? ¿Ustedes creen que haya nombres que sobrepasen los 50 caracteres o está bien? Está bien, ¿no ve? Inclusive está un poquito exagerado. Entonces, 50 lo voy a dejar. Tienen que exagerar un poquito, pero tampoco mucho, ¿no? Cuidado que estén exagerando aquí. No, aquí me vale 200, voy a poner, 200 es demasiado exagerado. Yo también estoy aquí como que estoy desperdiciando la memoria. Yo le voy a poner 50 caracteres, exagerando un poco. Con 50 nombres, por más que tenga personas con 3 nombres, no creo que sobrepasen los 50 caracteres. Entonces, este sería el tamaño ideal. ¿Se entiende, jóvenes? Así hay que escoger aquello. ¿Se entiende? Dije, Voy a pasar a la siguiente columna que va a ser el apellido paterno. El apellido paterno también tengo que escoger su tipo de dato, que también va a ser varchar, porque es cadena de caracteres, lógico. Pero aquí podemos jugar un poquito. Puedo bajar la dimensión. Como solamente se va a guardar un apellido, aquí porque puede haber 3 nombres, hemos exagerado. Como puede haber aquí solamente un apellido, entonces aquí lo que vamos a hacer es, le podemos bajar a 30, ¿les parece? No creo que haya apellidos que sobrepasen 30 caracteres, ¿no? ¿O no? Aquí lo mismo, para el apellido materno le voy a poner aquí lo que sería, en este caso, 30 también. Ahora, ¿quién me puede decir cuál va a ser el tipo de dato adecuado para la dirección? Int le puedo poner. No, Inge. Los de toda la mañana me dicen int le podemos poner porque aquí hay un número. Sí, pero este será un número, pero este otro ya no es. ¿Por qué le pondríamos entonces? ¿Qué tipo de dato sería? Podría ser, sí, el Bachar. Eh, Barchar. Tendría que ser sigue el varchar porque al final estos números también pueden tratarse como caracteres o no. Entonces un varchar para una dirección no creo que sobrepasen los 30 caracteres también. Entonces varchar va a ser acá. ¿Listo? ¿Qué me pueden decir del carnet de identidad? ¿Qué tipo de dato le pondríamos a la columna CI? ¿Qué tipo de dato será CI, jóvenes? int, Int, dice su compañero. Muy bien, el CI va a ser int, pero aquí, nuevamente. Señores, nosotros estamos jugando con la cabecita y el análisis. Y a veces, el hecho de que yo tenga aquí muy pocos datos insertados es un peligro. Yo pues les pedía que inserten 5, ¿no ve? Deberíamos insertar unos 15 por lo menos, como en la universidad, 15, 20. Abusivo era, yo también se negaba. Pero es la realidad de que tenemos que aprender a cargar. Yo digo que int está mal. ¿Y quién me puede decir por qué? Por su extensión. Exacto, porque hay carnets de identidad que tienen extensiones. Hay carnets que son, digamos, guión 1A, guión 1P. Yo he visto carnets así, ¿sí o no? ¿O alguien de ustedes ha visto también? ¿Ahí no ve carnets así? Sí, Ahora, la gran sí, pregunta es, si vos le pones int joven aquí, o jóvenes le ponemos int aquí, entonces estaría diciendo que aquí vas a guardar valores numéricos. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquellas personas que tengan carnet con alguna extensión, no le vas a poder registrar. Porque recordemos que este define la naturaleza para toda la columna. Cada tipo de dato es para toda la columna. No quiere decir que hay para este es int, para este otro va a ser varchar. Pues no hay eso. Define la naturaleza para toda la columna. Entonces, int. Y si viene un cliente que tenga el carnet con extensión y digamos que quiere comprar un buen monto, no le vas a poder registrar porque este ya no es un número entero, ¿sí o no? Entonces, ahí viene la importancia de que sepamos ver bien los datos. Por eso les decía, con pocos datos no, era bien tramposo, parecería ser int, pero no.
Entonces, en este caso, si yo estoy diciendo que hay personas que tienen este tipo de extensiones como 1A, 1P y demás, entonces, ¿qué me puede decir? ¿Cuál sería el tipo de dato adecuado para que pueda considerar a todos los casos posibles, los que tengan y no tengan extensión? ¿Cuál será el tipo de dato? ¿Cuál será? Puede ser sí el varchar. Pero claro, va a ser siempre el varchar otra vez, porque al final llego a lo mismo. Estos números también pueden ser tratados como caracteres. Entonces, si lo trato como caracteres, esto se va a almacenar como carácter y esto también, por obviedad, va a ser carácter. Entonces, si le pongo varchar, va a considerar a todos, ¿sí o no? Entonces, también le ponemos varchar. ¿Listo? Solamente que ya no lo voy a poner ni de 30 ni de 50, le voy a poner de 20, porque no creo que pasen 20 dígitos. En este caso, un carnet, entonces de 20. ¿Listo? ¿Se dan cuenta qué tan importante es el análisis, joven? Es un chiste, nuestra carrera es analizar, nomás es cabecita nomás, es, ¿ya? Ahora sí, vamos a la edad. ¿Qué me puede decir qué tipo de dato va a ser en edad? Aquí ya no hay donde perderse. A ojos cerrados, ¿cuál será? ¿Cuál será? El int. El int, pues a ojos cerrados, no tengan miedo. Int, van a ser números. ¿O será que edad? Yo tengo 26.2 años, ¿hay eso? No hay, no, tal vez podría significar 26 años con 2 meses, pero no lo estamos trabajando así. Entonces, es solamente, es un número entero que me dice cuántos años tengo. Entonces, a ojos cerrados va a ser un int. Listo, y para terminar, la fecha. La fecha de nacimiento, ¿qué tipo de edad será? Vemos nuestros tipos. Entre el date y el date time, ¿cuál será adecuado? El date. El date, ¿no ve? Porque si hablamos de un cliente, le vas a preguntar la fecha. ¿O será que alguna vez a ustedes les ha pasado que van a una tienda y te dice fecha de nacimiento? Ya, tal fecha. ¿A qué hora? ¿Te preguntan la hora a la que has nacido? No, nunca te preguntan aquello. Entonces, en este caso, el date. Cuidado que le pongan date time. No, o sea, ningún cliente se va a acordar cuándo ha nacido, ni siquiera nosotros nos acordamos a qué hora hemos nacido exactamente. Nuestros padres se acordarán, pero nosotros ni siquiera, ¿no? No sé, o alguno de ustedes tal vez tiene esa delicadeza, yo mismo no me acuerdo. Entonces aquí el tipo de dato sería date, porque de la fecha lo único que me serviría guardar es, en este caso, el año, mes y el día, nada más. La hora no me sirve, no me interesa. Entonces, esto es, jóvenes, los tipos de datos para cada columna, en este caso, definida. Para eso hemos avanzado los tipos de datos. Similar en programación, solamente que en lugar de declarar los tipos de datos para las variables, lo declaramos para las columnas enteras. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Con esto estaríamos terminando la clase. Se va a cortar ahorita. Se conectan un ratito para explicar la tarea y ya está. Les explico qué es la tarea para el lunes y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, se conectan rapidito a la misma sesión, al mismo link. Les explico la tarea y nada más. Muchas gracias por la atención, jóvenes, ¿ya? Se conectan, pero. Bueno, Inge.